Hola jóvenes, yo soy Rodrigo Padilla, soy ingeniero ambiental egresado de la Universidad La Salle, de la Facultad de Ciencias Químicas. El día de hoy voy a platicarles un poco sobre los retos que ustedes van a tener como ingenieros ambientales con respecto al cambio climático. El cambio climático es una de las problemáticas más apremiantes de la humanidad en estos tiempos. Entonces vamos a hablar de cuáles serían los que considero los retos más importantes, que son cuatro principalmente. Y pues esperando que ustedes se interesen en esta carrera, esperando que ustedes realmente decidan participar en la solución de estos problemas. Entonces, les voy a platicar brevemente cuál es esta problemática. Nuestro evento se llama Retos de la Ingeniería Ambiental ante el Cambio Climático. Entonces, empecemos por ver qué es el cambio climático. Bueno, el cambio climático es todo el conjunto de cambios a largo plazo que presentan las temperaturas y los patrones climáticos. Esta es la definición que nos da la Organización de las Naciones Unidas. Es importante saber y reconocer que el cambio climático es provocado por las actividades humanas y por la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿por qué gases de efecto invernadero? Bueno, así como un invernadero está hecho para conservar la temperatura en su interior, pues los gases de efecto invernadero tienen este mismo efecto. Entonces, el planeta eh, pues recibe radiación del Sol y parte de esta radiación es absorbida por los diferentes materiales de la Tierra y otra parte pues es emitida de vuelta al espacio exterior. Entonces, los gases de efecto invernadero actúan, como su nombre lo dice, como un invernadero. Entonces se crea una capa de estos gases alrededor del planeta y esta capa impide que la radiación del Sol regrese al espacio. Por lo tanto, empezamos a acumular energía. Empezamos a acumular energía que se traduce en un aumento en la temperatura promedio del planeta. En pocas palabras, el planeta se está calentando. ¿Sí? Esta temperatura ha estado subiendo bastante. Y esta escalada en la temperatura es totalmente consistente con el incremento en los gases de efecto invernadero que nosotros estamos emitiendo. Y con nosotros quiero decir todas las actividades humanas. Entonces, tan solo entre 1970 y la actualidad, hemos visto un incremento del 90% en los gases, en las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, estamos emitiendo muchísimos gases de efecto invernadero, principalmente, pues, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, y todos estos gases se están acumulando en la atmósfera. Mientras más actividades humanas realicemos, mientras mayor sea la población cuyas necesidades tenemos que cubrir, mayor será esta emisión. Entonces, la emisión de gases de efecto invernadero no se ha detenido, sigue creciendo y se está acelerando cada vez más. Entonces, el cambio climático es un problema que llegó para quedarse. Es un problema que necesitamos abordar desde todos los sectores de la sociedad, pero principalmente desde los sectores técnicos y científicos. Entonces, aquí es donde entran los ingenieros ambientales. A grandes rasgos, hay un único reto global respecto al cambio climático. Las actividades humanas sabemos que están provocando el cambio climático, pero son necesarias para el desarrollo de las sociedades. Es decir, nosotros como ingenieros ambientales no podemos de ninguna manera pedirle a las personas o pedirle a las sociedades que dejen de desarrollarse. Necesitamos que la gente salga de la pobreza, necesitamos proporcionarles alimentos, necesitamos proporcionarles transporte. Entonces, el reto global es cómo podemos adaptar todas estas actividades, cómo podemos adaptar todas las necesidades de tanta gente a una realidad que pues nos está poniendo en una situación muy difícil. Porque ¿qué pasa cuando sube la temperatura? ¿Qué pasa cuando las emisiones de gases de efecto invernadero empiezan a acumularse en la atmósfera? Bueno, pues empezamos a tener problemas. Empezamos a tener problemas como una mayor intensidad en los huracanes, empezamos a tener sequías donde antes no las había, empezamos a tener inundaciones donde antes no las había. Por eso es que hemos tratado de cambiar este concepto del calentamiento global hacia el cambio climático, porque no solo es un aumento en la temperatura promedio, este aumento en la temperatura promedio trae muchos fenómenos que parecieran contradictorios. Tenemos nevadas donde antes no las había, tenemos inundaciones y huracanes en donde antes no los había. Entonces, el reto global es cómo mantener nuestras actividades, mantener nuestro nivel de vida, cómo seguir sacando gente de la pobreza, pero a la vez cuidar el medio ambiente, a la vez minimizar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero.
Entonces, hay dos ejes fundamentales mediante los cuales podemos salir de este problema: la investigación y la sustentabilidad. Ustedes como ingenieros ambientales podrían hacer investigación, no solo en la parte operativa, es decir, no solo estar operando lo que ya existe, sino también pueden descubrir nuevas cosas. Y por supuesto, la sustentabilidad como eje rector de toda actividad humana. La sustentabilidad es considerar los aspectos ambientales, económicos y sociales de cada proceso al momento de diseñarlo. Entonces, ahora sí vamos a entrar a los retos, a los cuatro principales retos de la ingeniería ambiental ante el cambio climático. El primer reto sería el urbanismo. La gente necesita un lugar para vivir. Entonces, la vivienda es uno de los retos más importantes de la actualidad. Necesitamos buscar un crecimiento vertical y la densificación de las ciudades. Esto nos permitirá conservar los espacios naturales. Es importante mencionar que los gases de efecto invernadero no simplemente se emiten y se quedan por siempre en la atmósfera, sino que una vez que los emitimos, la vegetación es capaz de absorberlos de vuelta, principalmente el dióxido de carbono. Entonces, todas las plantas, inclusive las algas que están en el mar, absorben ese dióxido de carbono y lo metabolizan para convertirlo en otras moléculas que posteriormente forman parte de su estructura. Entonces necesitamos conservar las áreas verdes, necesitamos conservar los espacios naturales para que estos puedan absorber los gases de efecto invernadero que ya existen en la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa cuando la población crece? Pues que necesitamos más vivienda. A mayor gente, mayor cantidad de casas, mayor cantidad de caminos, mayor cantidad de infraestructura que necesitamos. Entonces, si nosotros nos extendemos horizontalmente, es decir, si las manchas urbanas empiezan a crecer, pues ¿hacia dónde crecen? Tienen que crecer necesariamente invadiendo los espacios naturales. Tenemos que talar bosques para construir casas, ¿de acuerdo? Tenemos que talar bosques, talar áreas naturales para convertirlos en zonas de agricultura. Entonces, el urbanismo será el principal reto ante el cambio climático. No podemos decirle a la gente que no va a tener dónde vivir. No, debemos proporcionarles vivienda, pero una vivienda sustentable. Las ciudades del futuro deben ser sustentables. Deben usar energías limpias, deben tratar sus aguas residuales, deben tener acceso a áreas verdes, movilidad y servicios. La mejor manera de lograr esto es mediante el crecimiento vertical. Entonces, el crecimiento vertical significa que debemos construir hacia arriba en lugar de extendernos hacia los lados. En un edificio pueden vivir, no sé, 20, 30 familias. En cambio, si en ese mismo lote tenemos una casa, pues simplemente puede vivir una familia. A eso le llamamos densificación. Entonces, ustedes como ingenieros ambientales pueden participar en la densificación de las ciudades. Pueden participar y trabajar junto con arquitectos e ingenieros civiles para integrar sistemas de tratamiento de aguas, por ejemplo, en los edificios multifamiliares. Ustedes pueden trabajar con ellos para colocar celdas fotovoltaicas en la cima de los grandes edificios. Entonces, por supuesto que ustedes nunca estarán solos, ustedes se van a apoyar en otros profesionistas, pero el ingeniero ambiental siempre estará en el centro de todos estos esfuerzos por lograr mitigar el cambio climático. El segundo gran reto es el transporte. La gente no solo necesita un lugar donde vivir, necesita moverse a otros lugares. Entonces, ¿cómo nos movemos? Pues nos podemos mover en carro, nos podemos mover en el transporte público, podemos caminar, podemos usar una bicicleta. Una buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene del transporte de las personas. Entonces, necesitamos buscar maneras de mover más con menos. ¿Cómo podemos mover a tanta gente, pero gastando menos recursos, emitiendo menos gases de efecto invernadero? Entonces, aquí tenemos una gran oportunidad de buscar combustibles alternativos, eh, promover la investigación en autos eléctricos para hacerlos más eficientes. El principal problema de los autos eléctricos pues, es la batería. Las baterías, número uno, tienen una gran emisión de gases de efecto invernadero desde su producción y, en segundo lugar, pues tienen una baja capacidad de almacenamiento comparado con lo que necesitamos. Entonces, ahí hay muchas oportunidades de investigación. ¿Cómo hacer baterías más eficientes? ¿Cómo utilizar los biocombustibles o los combustibles alternativos? Y por supuesto que también podemos trabajar de la mano de los urbanistas para el fortalecimiento y mejora del transporte público. Una ciudad bien densificada con un buen transporte público sería lo ideal para mitigar
el cambio climático. El tercer reto es uno muy general, que es la energía. Más allá de la vivienda y más allá del transporte, toda actividad humana necesita energía. Desde los centros de datos que nos permiten tener apps, hasta la cadena de producción de todos los objetos y artículos que usamos y de todos los servicios que nos prestan, la energía es lo que mueve al mundo. Entonces necesitamos energía para absolutamente todo. Necesitamos buscar fuentes renovables, fuentes alternativas, renovables, seguras y asequibles de energía. Podemos integrar biocombustibles, energía eólica, energía fotovoltaica, fototérmica, entre muchas otras que realmente nos permiten realizar nuestras actividades y no solamente como ingenieros ambientales podemos participar en la instalación de estos sistemas energéticos, sino que también podemos hacer investigación. Les decía que la investigación es un eje básico. Podemos mejorar lo que ya existe, tratar de encontrar mejores eficiencias en, por ejemplo, la energía fotovoltaica. Cómo convertir una mayor proporción de la radiación solar en energía eléctrica utilizable. Finalmente, el cuarto gran reto en cuanto al cambio climático son los residuos. Todas las actividades necesariamente generan residuos. Necesitamos minimizar los residuos. Necesitamos gestionarlos adecuadamente, pero desde una perspectiva integral, desde una perspectiva del ciclo de vida. Yo debo atender los residuos desde el diseño de los productos. Por ejemplo, si yo voy a diseñar un producto que es pequeño, no sé, una memoria USB, por ejemplo, pues no le voy a poner un paquete gigante de plástico, porque el volumen de residuos que se genera por producto es mucho mayor. Entonces necesitamos minimizar los empaques, minimizar las bolsas de plástico, minimizar todo lo que rodea el producto que no forma parte del producto. Una vez hecho esto, pues necesitamos gestionar los residuos que se sigan produciendo, los residuos que son inevitables. Entonces, ¿cómo los podemos aprovechar? Bueno, para empezar, mediante el reciclaje. Si nosotros recuperamos los materiales útiles, los materiales reutilizables y reciclables de nuestros residuos, pues ya bajamos muchísimo ese volumen. Y aun cuando no se puedan aprovechar de esta manera, pues los residuos se pueden valorizar energéticamente. Es preferible en ciertos tipos de residuos quemarlos que dejarlos en un tiradero a cielo abierto, que dejarlos en un relleno sanitario. Entonces, ustedes en la carrera de ingeniería ambiental pueden aprender cómo gestionar los residuos, cuáles son todos los tipos de disposiciones finales y sobre todo cuáles son todos los tipos de aprovechamiento energético de los residuos. Entonces, estos son los 4 retos. Entonces, ¿dónde entran ustedes? Pues los jóvenes tienen la batuta para resolver este problema desde todos los frentes. Un ingeniero ambiental siempre estará en el centro de los esfuerzos por mejorar los procesos y hacer más eficiente la manera en que producimos y consumimos. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de formarse y adquirir conciencia de este problema para poder abordarlo con acciones, ya no con palabras. ¿Y por qué estudiar en La Salle? Bueno, yo les puedo hablar de mi experiencia propia. Yo estudié en la Universidad de La Salle, en la Facultad de Ciencias Químicas, y pues les puedo decir que mi formación técnica y científica fue bastante robusta. Ustedes aprenderán desde los fundamentos de las ciencias detrás de la ingeniería hasta las aplicaciones prácticas y la gestión de proyectos y los aspectos socioeconómicos. Entonces, ustedes van a tener una formación bastante integral. Además de eso, ustedes van a tener una concientización integral en sustentabilidad. Recordemos que la sustentabilidad debe considerar no solo lo ambiental, sino también lo económico y lo social. Una buena solución ambiental debe ser económicamente viable y debe proporcionar beneficios a las sociedades que las implementan. También les permitirá crear redes y contactos. Yo les puedo decir que yo actualmente trabajo con varios de mis compañeros, tanto de mi generación como de otras generaciones, y pues nos conocimos en La Salle. Realmente en La Salle hicimos una buena conexión con personas y actualmente esas conexiones pues rinden bastantes frutos. Y finalmente, pues ustedes van a acceder a una apertura de un amplio mercado laboral. La ingeniería ambiental no es una ciencia nueva, no es una disciplina nueva, pero sí es una disciplina con un amplio mercado laboral, con una alta demanda laboral. Entonces, ustedes cuando salgan con un título de ingeniero ambiental de la Universidad La Salle, pues realmente se les abren muchas puertas. Les puedo comentar que pues yo tardé tan solo un mes
en conseguir trabajo después de titularme. Entonces, la Universidad La Salle realmente se ha construido un buen prestigio entre los empleadores y tratan de buscar alumnos de esta universidad. Eso sería a grandes rasgos el reto o los retos de la ingeniería ambiental ante la problemática del cambio climático. Y pues espero que esta plática les haya ayudado a tomar esta decisión de ingresar a esta carrera. Muchas gracias por su atención y pues mis mejores deseos para ustedes.